Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda. En esta ocasión, continuando con la lección número 4 de esta serie de las lecciones de este trimestre, de este presente año 2024, sobre el libro de Marcos. Bueno, la lección número 4 trata sobre las parábolas, pues ya llegamos al capítulo 4 del libro de Marcos, donde básicamente en este capítulo encontramos 5 parábolas seguidas, en las cuales pues están contenidas dentro de este capítulo. Así que seguimos avanzando en estas lecciones importantes de este trimestre. Muy bien, vamos a tratar sobre lo que se llama el género literario de parábolas. Parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, vamos a introducirnos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 1 al 2, donde nos habla lo siguiente. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Esto es en el lago de Galil, es decir, en, digamos, al norte de Israel, en Galilea, ¿ok? Todavía Jesús, según nos relata Marcos, Jesús se encuentra enseñando en Galilea. Eh, y pues dice allí, en realidad no hay un mar en Galilea, sino un lago, ¿ok? El lago de Kineret. Kineret en hebreo significa un arpa, porque el lago tiene la forma de un arpa, y por eso se le llama al lago de Galil de esa manera, ¿no? En realidad no es mar, sino en realidad es un lago. Lo que pasa es que en el idioma hebreo, yam generalmente se traduce al castellano como mar, pero yam es una reunión abundante de agua, que puede ser tanto el océano, puede ser el mar, puede ser una bahía, o en este caso puede ser un lago. Se le llama así en hebreo yam, y esta palabra yam se tradujo al griego como thalassa. Y thalassa pues se emplea para el término técnico para mar, ¿ok? Pero no es un mar en realidad, sino un lago. Y luego dice, se reunió alrededor de él mucha gente. O sea, Yeshua estaba enseñando desde un lago, no desde un mar, ¿ok? Sino desde el lago. Y se reunió alrededor de él mucha gente, o sea que el lago proporcionaba, a diferencia del mar, obviamente en el mar es muy difícil la acústica, ¿ok? Para poder hablar. Ya un lago, pues ya cambia pues el panorama. Ya el lago pues te permite, depende de la zona donde él se ubicaría, pues buscó una zona donde pudiera proporcionar mayor acústica. Así que no es tan difícil hablar desde un lago a diferencia desde un mar. ¿Ok? Entonces dice, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, se sentó en la barca, como es la costumbre de los maestros de Torá. En la tradición judía, un maestro de Torá enseña sentado, ¿ok? Se sienta en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, como pueden ver allí una ilustración allí en la imagen. Y luego dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Parábola. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola es un método de enseñanza que no solamente se utilizaba dentro de la tradición judía, sino era un método de enseñanza incluso de diversas culturas. También lo utilizaban, la parábola era un método de enseñanza utilizado por los filósofos, ok, por escritores de diversas o de otras nacionalidades, en el antiguo cercano oriente, en la cultura, en el territorio grecorromano, y en fin, es un método popular de enseñanza, y básicamente tiene que ver con contar relatos, ¿ok? Contar relatos. Pero literalmente la palabra parábola
viene del griego parabolé. Y parábole era utilizado más que todo en esta palabra es un término técnico que se utiliza especialmente en las matemáticas, en la geometría, ¿ok? Donde una parábole era un trazo para comparar dos planos, ¿ok? Dos gráficas o dos planos. Un plano quizás digamos, para, por ejemplo, un cono y un plano cónico y un plano rectangular, se traza una línea curva, ¿ok? De comparación, que a esa línea curva se le llama parabolé, ¿ok? Parabolé, porque lo que se hace es literalmente comparar. Y pues la parábola fue el término que emplearon los escritores bíblicos que traduce del hebreo mashal, mashal. Y mashal tiene varias, digamos, tiene un abanico semántico amplio que tiene varios significados. Por ejemplo, el Salmo 78, en el Sefer Tehilim, en el capítulo, bueno, no capítulo, no, sino el Salmo 78, disculpen, en los versos 1 al 2, dice, escucha, pueblo mío, mi ley, es decir, mi Torá, Toratí, dice en hebreo. Escucha mi instrucción, mi Torá. Dice, inclinen su oído a los dichos de mi boca. Está hablando, el sujeto que habla aquí es Hashem en este Tehilim, ¿ok? Entonces Hashem dice, abriré mi boca, ¿ok? Abriré mi boca en parábolas, o sea, Hashem abriría su boca, ¿ok? O sea, invita al pueblo a escuchar su Torah, su instrucción, que aquí instrucción está hablando de instrucción X, no está hablando específicamente del Pentateuco, ¿no? Porque Torah es una instrucción genérica, que depende del contexto bíblico, a veces la Torah tiene que ver con el Pentateuco, o sea, con los escritos del profeta Moisés, ¿ok? O esto se puede extender a toda la escritura o sencillamente una enseñanza o una instrucción derivada de la misma Torah. Dice, inclinad vuestro oído a los dichos de mi boca. Dice, abriré mi boca en parábolas. En hebreo es ve mashal. En realidad está en singular en el hebreo. O sea, abriré mi boca en un mashal, en una comparación. Mashal, de hecho, la palabra mashal hay un libro de la Biblia que se llama Proverbios. En hebreo se dice Mishle Shlomo, es decir, Proverbios de Salomón. Viene del hebreo mashal. O sea, mashal puede ser un proverbio, un dicho, un refrán. Por ejemplo, había un dicho muy común que menciona el profeta Yehezkel, que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tuvieron la dentera. Eso es un mashal, un proverbio, ¿no? Un dicho. Un mashal también puede ser una comparación, una comparativa, es decir, ilustrar, en un mashal se busca ilustrar lo desconocido con aquello digamos, el ambiente cultural de la audiencia está muy familiarizado, ¿ok? Es decir, se trata de explicar lo difícil a través de lo que es familiar, de lo que es sencillo, ¿ok? En este caso, un mashal puede ser, en este caso, una ilustración. Em, Puede ser un símil, una metáfora, o sea, mashal abarca todas estas cosas, pero aquí específicamente está hablando de una comparación. Por eso que en la Septuaginta, esta palabra mashal se tradujo como paraboláis, o sea, plural, en parábolas. Hablando, o sea, en hebreo, en el texto masorético está en singular, en el griego, en la Septuaginta, está en plural. ¿Ok? Entonces, hablaré cosas escondidas. ¿Ok? Es decir, el mashal ilustra, viene a ilustrar o viene a revelar mediante comparaciones sencillas que son familiares al auditorio, aquellas cosas que son escondidas, aquellas cosas que son difíciles para la comprensión. Entonces hablaré de cosas escondidas desde el principio. Es decir, el mashal no busca la complicación del discurso, no es un discurso elaborado, donde el pensamiento abstracto es muy profundo, no, al contrario.
En este caso, el mashal viene a simplificar el pensamiento, por eso que el mashal es muy práctico, es muy concreto y muy fácil de captar, es muy fácil de percibir, es decir, facilita el aprendizaje y por ende facilita la enseñanza. Y este era el método preferido, en este caso del maestro. A estos meshalot o a estos meshalim, a estas comparaciones, obedece a un método incluso a un recurso de interpretación de la Torá que se llama la Agadá, que es el relato. ¿Ok? Un mashal puede ser una agadá, contar un relato, contar una historia, contar una anécdota que puede ilustrar, simplificar y dejar una enseñanza práctica de algún punto sobre un tema, en este caso que en la tradición judía se emplea el mashal o la agadá para ilustrar, para simplificar algún tema de Torah que puede ser muy difícil para el pensamiento abstracto. ¿Ok? Entonces, el mashal era un método de enseñanza común, no era exclusivo, solamente que Yeshua hablaba de forma, es decir, en parábolas, quiero decir. No era un método exclusivo de Yeshua, muchos rabinos utilizaban diversas parábolas. Lo que sí es distintivo, y esto lo resalta Joaquín Jeremías, lo que sí es distintivo y que demuestra también la historicidad del personaje de Jesús, es que el estilo de las parábolas de Jesús son únicas en él. ¿Ok? Esto es algo bastante, es decir, que las parábolas de Jesús eran unas parábolas únicas y muy, muy bien especializadas. O sea, es el maestro de las parábolas. Pues esto es lo que en la tradición católica se le llama o en lo que en latín los académicos llamarían la ipsísima verba Jesús, ¿ok? La misma, la ipsísima vox Jesús, ¿ok? La mismísima voz de Jesús. Es decir, esto es algo característico, muy, muy, muy particular de Jesús, que esto demuestra la historicidad del personaje en este caso, del maestro, ¿ok? En este caso de Jesús de Nazaret, o de Yeshua min Nazrat. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la parábola? O sea, ¿qué busca este método de enseñanza o este método de aprendizaje? Bueno, dejemos que el propio Marco nos relate tomando las palabras de Jesús en los versos 10 al 12. Hubo un momento en que Yeshua, cuando cuenta la parábola del sembrador o el mashal del sembrador, estuvo un momento solo con sus discípulos, ¿ok? Donde estos les preguntaron, dice, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola o sobre el mashal, sobre la comparativa, ¿no? Y les dijo, a ustedes os es dado saber el misterio del reino de Dios, es decir, mysterion en griego, ¿ok? Del reino de Dios, mysterion. Mysterion, en las religiones mistéricas del antiguo cercano oriente y especialmente también del mundo griego, del mundo helénico y del mundo romano, mysterion tenía que ver con acceder a un conocimiento escondido, acceder a un conocimiento oculto, ¿ok? Pero que este misterio era revelado a unos pocos, a unos elegidos o a unos escogidos. ¿Ok? Eso es un misterio. Un mysterion en griego. Un misterio es acceder a un conocimiento que es oculto, que es secreto, pero que este secreto es revelado no a todo el mundo, sino que es un secreto revelado a unos pocos, a unos elegidos. Ahora, en hebreo, la palabra mysterion se dice en hebreo sot. Sot es el secreto. ¿Ok? Sot. Por ejemplo, el Salmo 25 dice en uno de sus versículos lo siguiente: el secreto de Adonai, el Sot Adonai, el secreto de Adonai es para los que le temen, no es para todo el mundo.
es para los que le temen, el sot, el secreto de Adonai. Y a ellos, a los que le temen, les hará conocer, en este caso, su pacto, su alianza. ¿Ok? Tiene que ver con el tema del pacto. Ahí el Salmo 25, específicamente en ese paso que está hablando de el secreto de la Torah, el sot de la Torah. Entonces, en este caso, las parábolas lo que están haciendo es desvelar el sot, desvelar el secreto sobre el Malhut Hashamayim, porque habían preguntas, habían temas, en Israel siempre había temas de debate, temas de discusión, de manera sana, respetuosa, por supuesto, no de manera... había temas de debate sobre el tema del Malhut Elohim, ¿ok? Habían preguntas, habían cuestionamientos. Entonces, para estos temas difíciles de llegar a una síntesis, se trataba de simplificar estos temas, o en este caso Yeshua intentaba simplificar estos temas a través de Meshalim, a través de comparaciones. Por eso un mashal se introduce con una comparación cuando dice, ¿a qué compararé pues el Malhut Elohim? Ah, bueno, el Malhut Elohim se compara, el Malhut Hashamayim o el reino de los cielos se compara a XXX, ¿ok? Bueno, es como un sembrador o es como una semilla, es como un seraj, en fin. Entonces, lo que nos es familiar, en este caso la naturaleza, lo que era familiar para el entorno agrícola o agropecuario, o lo que era familiar para, digamos, la zona rural de Galil, pues Yeshua utilizaba eso que era familiar como medio de revelación de las cosas secretas u ocultas de los temas de la Torah. Esto es lo que hace en este caso Yeshua. Entonces, a ustedes os es dado saber el secreto, a los discípulos, ¿ok? Os es dado saber el secreto del Malhut Elohim, el Sot del Malhut Elohim, el secreto del reino de Dios, que son los tesoros ocultos de la sabiduría y del conocimiento de la Torah, ¿ok? Más a los que están fuera, por Meshalim todas las cosas. Parece ser que como que el Señor aquí, según Marcos, el Señor está haciendo aquí una discriminación, aparentemente. Una discriminación aparente. Ya vamos a explicar esto, porque esto es complejo, ¿no? O sea, a los discípulos se les habla con claridad sobre el Malhut Elohim, pero a los que están fuera, parece ser los que no pertenecen al círculo íntimo de Jesús, se les habla por Meshalim, se les habla por comparaciones, por parábolas, todas las cosas. ¿Para qué? Viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Imagínate tú. O sea, parece ser que el Señor no está interesado en ganar a nadie. O sea, me intereso nada más por cierto grupo de revelar los secretos del Malhut Elohim, del reino de Dios, revelar el Sot, pero hay cierto grupo que no tengo interés en ello y por lo tanto les hablo en Meshalim, les hablo en parábolas, para que no entiendan, para que no vean, para que no escuchen, es decir, para que no entiendan nada, ni se conviertan, ni sus pecados les sean perdonados. Esto requiere una explicación. Ahora, yo por lo general, cuando encuentro textos así, yo lo que acostumbro es comparar los manuscritos, aplico un método técnico de interpretación, esto es muy técnico, lo que se llama la crítica textual o la baja crítica, de comparar todos los documentos existentes de Marcos, a ver si hay alguna variante, no vaya a ser que, porque a veces sucede que entre más de los 250.000 manuscritos griegos que existen, puede haber variantes. ¿Ok? Yo no he hecho ese trabajo con este texto, no me dio tiempo. ¿Ok? Esto lleva tiempo revisar, ¿ok? Analizar estos documentos en griego porque hay varias familias de manuscritos. Está, por ejemplo, la familia de los manuscritos cesarienses, los manuscritos alejandrinos, los manuscritos tiberienses, los manuscritos occidentales. Entonces habría que revisar la familia si todos en este texto, si todos
eh, si todos coinciden con esta forma, ¿no? Sin embargo, el texto griego que yo utilizo, que es el Alan Nestlé, revisé allí y pues está tal cual. O sea, la traducción, no hay problemas aquí de traducción desde el griego, ¿ok? No hay problemas acá. Pero sí encontré que hay una variante con la Septuaginta y con el texto masorético. Porque aquí cuando Yeshua habla esto para que viendo, vean y no perciban, está haciendo alusión o está citando un pasaje del profeta Isaías que se encuentra en el capítulo 6. ¿Ok? Es decir, esto es un pesher. Esto es una técnica rabínica, una técnica judía de interpretación que se conoce como el pesher. El pesher es tomar un pasaje de la escritura que tenía una aplicación directa a un contexto. En este caso, Isaías le habla a un auditorio en otro tiempo y espacio. Y ahora Yeshua cita ese texto y lo está aplicando a otro contexto. Eso se llama pesher. Eso es un pesher. Recuerden, Yeshua es judío, no es un teólogo occidental. ¿Ok? No es un teólogo sistemático. ¿Ok? Nada que ver. Yeshua es un rabí. Como rabino emplea los métodos de interpretación rabínica de su tiempo, los métodos de enseñanza de su tiempo. Entonces Yeshua está haciendo un pesher de Isaías capítulo 6. Por lo tanto, necesitamos analizar qué es lo que dice Isaías 6, tomando en cuenta por lo menos los textos principales. Obviamente no he revisado porque no tengo a la mano el documento del Pentateuco o no tengo, perdón, a la mano ciertos documentos como por ejemplo el Targum. Según un académico que estuve leyendo, parece ser que este texto, tal cual como aparece en el Evangelio de Marcos, tal cual como lo estamos leyendo acá, pertenece a una versión de un Targum, según un comentarista. No tampoco he tenido el tiempo de evaluar porque no tengo a la mano todas las versiones de los Targumín, solo tengo algunos, como el de Onkelos, ¿ok? De Jonathan, que básicamente el Jonathan es el que comenta los profetas, ¿ok? El Targum Neofiti comenta ciertas secciones de la Torá, por lo menos el Targum Neofiti que yo tengo solamente trabaja con el libro de Génesis. Entonces no he revisado el Targum, las versiones del Targum porque no los manejo todos, no los tengo todo a la mano, vamos a decirlo así. O sea, esto es un trabajo, la exégesis es un trabajo bastante demandante, ¿no? Porque hay que revisar muchas cosas para tener precisión en el manejo del texto. Una disciplina que a muchos no les gusta, sino que porque hay que estudiar, ¿ok? Entonces la gente quiere tener la información a la mano, así de buenas a primeras, y no, esto demanda investigación. Pero bueno, lo que sí tengo a la mano es la herramienta de la Septuaginta y pues la Septuaginta sí varía. Hay una variante en la manera como es citado Isaías por Yeshua en Marcos, a cómo aparece en la Septuaginta y a cómo aparece en el texto masorético. Y aquí vamos a trabajar sobre estos dos, ¿ok? En la Septuaginta dice de la siguiente manera, así que yo voy a citar este texto en su contexto inmediato, el capítulo 6, versos 6 al 10 que dice, oí la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá a este pueblo? Fíjense. El texto masorético dice algo diferente, aquí hay una variante. En el texto masorético, que es el texto hebreo, dice, después oí la voz de Adonai, la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Ok? ¿Quién irá por nosotros? Aquí en la Septuaginta dice, ¿quién irá a este pueblo? Y dije, he aquí, yo soy, envíame, dice la versión Septuaginta. Y dijo, ve y di a este pueblo, con oído oiréis, noten, pero no entenderán, no entenderéis, no. Mirando miraréis y no veréis, no. Pues ha engrosado el corazón de este pueblo, ¿ok? Ha engrosado el corazón de este pueblo. Este verbo engrosado está en voz pasiva
mientras que en el texto masorético está en voz activa, es un jifil, está conjugado como un verbo en modo jifil, causativo, ¿ok? Como que el profeta es el que endurece el corazón, el mensaje que éste lleva, pero aquí está en voz pasiva, ¿no? Pues ha engrosado el corazón de este pueblo y con sus, o sea, se ha engrosado el corazón de este pueblo y con sus orejas pesadamente han oído y los ojos han cerrado, para que jamás vean con los ojos y con las orejas oigan y con el corazón entiendan y se convierta y lo sanes. Es decir, según la versión de la Septuaginta, el hecho o la dificultad del pueblo en escuchar el mensaje del profeta no se debe a que Dios no esté interesado o Dios no esté dispuesto a perdonar y a convertir al pueblo, sino que al contrario, la dificultad estriba en el pueblo mismo, que el pueblo ha engrosado, ha engordado su corazón y por lo tanto sus oídos se han hecho pesados y sus ojos se cierran y por lo tanto esta condición del pueblo les impide oír o recibir el mensaje del profeta Isaías, por lo cual entonces hace difícil que el pueblo se convierta y así, obviamente, se dificulta que el pueblo sea perdonado, sea curado. Cuando dice el sanar aquí es una metáfora del perdón de los pecados o de la expiación. ¿Ok? Entonces, según la Septuaginta, la dificultad está en el pueblo, muy diferente a la lectura de Marcos. En la lectura de Marcos parece ser, cuando cita a Isaías, Dios es el responsable de que el pueblo no escuche el mensaje ni lo entienda y que éste sea perdonado y que éste sea convertido. O sea, la lectura de Marcos es bastante, parece adjudicar al Todopoderoso la responsabilidad de que este pueblo no se convierta, ¿ok? De que no escuche ni se convierta, según la versión que estamos manejando en Marcos, pero la Septuaginta maneja las cosas diferentes. Aquí hay una variante. En la Septuaginta la responsabilidad es del pueblo. Vamos a ver la versión masorética, el texto hebreo, ¿ok? En el texto hebreo dice, heme aquí, envíame a mí. Ok, aquí aclaro, aquí hago una cuña sobre el plural que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Que muchos utilizan este texto para hablar de la Trinidad. No, no, no. Eso es una mala praxis exegética, porque aquí no está hablando de la Trinidad, está hablando de dos individuos. O sea, ¿quién irá por nosotros? Nosotros aquí, entiéndase, es el Señor y el profeta Isaías. O sea, por los dos, ¿quién irá por nosotros dos? Es lo que quiere decir el texto. ¿Ok? El Señor e Isaías. No es un texto para justificar aquí, valga la cuña, ¿ok? No es para justificar aquí Trinidad, no es el tema aquí, ¿ok? Aquí está hablando el Señor e Isaías, esos son los protagonistas de este capítulo acá. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oigan bien y no, escuchen bien y no entendáis. ¿Ok? Vean, por cierto, mas no comprendáis. Un imperativo, voz imperativa. Engruesa, le dice el Señor al profeta, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Parece ser que el texto masorético corresponde más a lo que dice Marcos. Se parece más a el texto masorético se parece más a la versión de Marcos. Pero hay un detalle. Hay un detalle aquí que sí aquí hay un problemita de traducción del texto masorético, porque estoy citando la Reina Valera, pues la Reina Valera traduce del texto masorético. Pero una sola palabra mal traducida cambia todo el discurso. Cuando dice aquí,
para que no vea con sus ojos. Es decir, el Eterno le encarga al profeta, engruesa el corazón. Aquí el verbo engrosar es engordar. Está en modo causativo jifil, ¿no? Es un jifil. Engruesa el corazón. O sea, parece ser que el mensaje que lleva el profeta endurece o engruesa el corazón del pueblo, hace pesados sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, ni haya para él sanidad. Parece ser que Dios sí está haciendo una discriminación según el texto masorético. Pero miren, aquí hay una preposición o una conjunción, mejor dicho, que, sí, una preposición que puede tener otro significado, que puede hacer puede hacer un mejor sentido, que esté en armonía con la Septuaginta. ¿Ok? Y es esta conjunción pen, que se traduce para que no. Ahora fíjense cómo cómo podemos variar esta traducción de esta preposición pen en hebreo. Fíjense. Después oí la voz de Adonai. En el texto masorético no aparece el Yud Het Vahet, sino Adonai tal cual, como lo ven allí en amarillo. Después oí la voz de Adonai que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es decir, Adonai y el profeta. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oigan ciertamente y no entendáis. Mira, por cierto, mas no comprendáis. Engorda el corazón de este pueblo, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Porque, note, fíjese la variante, aquí dice para que no vea con sus ojos. Esta palabra también puede ser traducida porque con sus ojos no verán. Ah, esto cambia el discurso. Porque con sus ojos no verán, y con sus oídos no oirán, ni con su corazón entenderán, y por tanto no serán vueltos ni sanados. O sea, aquí hacemos la corrección a la traducción de esta preposición pen. En vez de decir para que no vea, traducimos porque con sus ojos o porque con sus ojos no verán o porque no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, y no entenderán con su corazón. Por tanto, no serán vueltos, ya aquí el profeta está anunciando definitivamente que este pueblo no tiene remedio. No serán vueltos ni serán sanados. Es decir, que esta corrección de traducción del texto masorético está en armonía con la Septuaginta. Dios está interesado en, al contrario, de curar al pueblo, de restaurar al pueblo, pero es la negativa del pueblo en recibir el mensaje del profeta Isaías lo que impide que la gente se vuelva y que el pueblo sea realmente restaurado, sea curado. ¿Ok? Entonces, parece que Yeshua, en realidad, cual sea de las versiones que Yeshua esté utilizando, sea que esté citando el texto hebreo o el texto de la Septuaginta, aunque en Eretz Israel en el siglo primero se utilizaba más, por lo menos en la tierra de Israel, se utilizaba más el texto hebreo estándar, más que la Septuaginta se utilizaba más en la diáspora, en las sinagogas de habla griega. Probablemente pues el texto hebreo que Jesús esté citando es en este sentido, es en este sentido. Entonces Yeshua les habla al pueblo en Meshalim, no en el sentido como que las parábolas vienen a complicar el mensaje o a hacer complejo el mensaje, todo lo contrario, es al revés, es al revés. Yeshua les habla por parábolas para simplificar, para que el mensaje que él lleva o el secreto del reino de Dios que él quiere mostrar sea lo más simple posible, que todo el pueblo pueda percibir el mensaje para que no tengan excusa. ¿Ok? Pero,
pero por más que tú le simplifiques el mensaje, estoy parafraseando e interpretando lo que aquí Yeshua quiere decir, pero por más que yo le simplifique por parábolas, ellos no van a entender, ellos no van a ver, ellos no van a oír y por lo tanto ellos no se van a convertir para que les sean perdonados en este caso, los pecados. Así que Yeshua les habla por parábolas con la siguiente intención, con la intención de simplificar el secreto del reino de Dios. Ahora, quisiera yo citar dos razones por la cual Yeshua utilizaba este método de enseñanza a, para la gente. ¿Ok? ¿Por qué esta discriminación? A ellos les hablo en parábolas, es decir, a mis íntimos les doy el sot, el secreto. O sea, les doy a conocer el secreto simple y llano, pero al resto de ustedes o al resto de los que me escuchan, les hablo en Meshalim. ¿Cuál es la intención? ¿Qué buscaba el maestro con esto? ¿Por qué a ellos en Meshalim? ¿Por qué? O sea, vuelvo y reitero, en una lectura simple así pareciera dar a entender como que Yeshua no está muy interesado en que la gente entienda. No, 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 al contrario. El mashal era un recurso de enseñanza y de aprendizaje que, como vuelvo y reitero, simplificaba lo difícil, ¿ok? Porque ilustraba lo desconocido con aquello que era familiar para el pueblo. O sea, clarificaba más bien, ilustraba, mejor dicho. Citando a Elena White en su libro Palabras de vida, el gran maestro, en la página 11, el párrafo 1, dice ella dos razones por las cuales Jesús utilizaba este recurso. Dice, Jesús quiso incitar el espíritu de la investigación. Ese es en primer lugar. Es decir, trató de despertar a los descuidados e imprimir la verdad en el corazón. La enseñanza en parábolas era popular y suscitaba el respeto y ganaba la atención. O sea, una persona que habla en parábolas era el método adecuado para ganar la atención, no al contrario. No era como que, bueno, les hablo en parábola para que no entiendan, para que no escuchen, para que no perciban. No, al contrario. Al contrario, la parábola ganaba la atención. Por eso que los niños escuchaban al maestro embelesados porque era muy sencilla la enseñanza del maestro. O sea, se caracterizaba por la sencillez y la claridad y la contundencia, en este caso, del mensaje que llegaba al corazón. Entonces, ganaba la atención no solamente de los judíos, sino de la gente de otras nacionalidades. Como ven, la parábola era un método, un recurso de enseñanza que se utilizaba en otras naciones. Entonces, no podía él haber empleado un método de instrucción más eficaz. O sea, las parábolas es lo más eficaz posible. Si sus oyentes hubieran anhelado un conocimiento de las cosas divinas, habrían podido entender sus palabras, porque él, el maestro, siempre estaba dispuesto a explicarla a los investigadores sinceros. Noten. Entonces, Yeshua hablaba en Meshalim, en ilustraciones, en comparaciones, usando relatos para ganar la atención y de esa manera, despertar el espíritu de investigación en sus oyentes. Las personas que estuviesen interesadas en profundizar en la temática dada por el maestro, se acercarían al maestro para preguntarle, justamente como hicieron los discípulos. No nos quedó claro este mashal. Explícanos, por favor. Entonces, a los que se les da a conocer el Sot, es a los que se allegan buscando explicación del mashal. Se dan cuenta el punto. Mientras que los que son desinteresados, no les interesa aprender, pues se quedan allí con la duda, se quedan con la duda y pues no tienen interés, no tienen espíritu de investigación. ¿Ok?
por lo tanto quedan fuera. Entonces, porque por más que viendo no van a entender, por más que escuchen no van a oír. ¿Ok? Y por lo tanto es muy difícil lograr la conversión en ellos para que sean perdonados debido a la misma desatención o el mismo desinterés del público que le escucha. La segunda razón por la que Yeshua utilizaba los meshalim o las parábolas es que Jesús buscaba un camino hacia cada corazón, usando una variedad de ilustraciones. No solamente presentaba la verdad en sus diferentes fases, sino que hablaba al corazón de los distintos oidores. Es decir, cada parábola estaba adaptada a un público. Por ejemplo, cuando Jesús va a hablar o va a reprender o va a amonestar a la élite judía, a los jefes del pueblo, utiliza una parábola que le hable a ellos. Por ejemplo, la parábola de los viñadores, la parábola de la viña, ¿ok? Los labradores malvados, en fin, ¿ok? La parábola, por ejemplo, habla en Lucas 15 de la oveja perdida, es una amonestación para los líderes del pueblo, que son los pastores del pueblo. Es una parábola que amonesta a los pastores del pueblo. O sea, la temática no va en torno a buscar al perdido, no, sino es una amonestación a una labor que no estaban haciendo los jefes del pueblo. La moneda perdida, el hijo pródigo, ¿ok? Que el padre se compadece por el regreso del hijo que se había perdido, ¿ok? Ese es el trabajo que los jefes de Israel deben hacer. La parábola va dirigida a ellos, a los jefes de Israel, a ese auditorio. Entonces, cada parábola estaba adaptada a un público específico, porque Yeshua veía la necesidad y adaptaba su enseñanza. La parábola le brindaba esta practicidad de adaptar a la enseñanza a la necesidad del auditorio al cual él hablaba. Entonces, suscitaba su atención mediante figuras sacadas de las cosas que los rodeaban en la vida diaria. Nadie que escuchara al Salvador podía sentirse descuidado o olvidado. ¿Ok? Es decir, que la parábola era práctica, le hablaba a todos. Él utilizaba una temática según la necesidad. ¿Ok? Hasta un niño lo podía entender. El más humilde, incluso el más pecador, oía en sus enseñanzas una voz que le hablaba con simpatía y ternura. Esto lo dice Elena White en su libro Palabras de vida del Gran Maestro. Además, tenía él otra razón para enseñar en parábolas. Entre las multitudes que se reunían a su alrededor había sacerdotes, había rabinos, escribas, habían ancianos, habían herodianos y príncipes, hombres amantes del mundo. Cuando dicen aquí amantes del mundo se refiere a hombres que aman el reconocimiento, los títulos, ¿ok? Esos son los hombres amantes del mundo, aman el reconocimiento, aman la fama, ¿ok? Fanáticos, ¿ok? Gente fanática, gente extremista, ambiciosos, que deseaban sobre todas las cosas encontrar alguna acusación contra él. O sea, habían envidias, había celos por su ministerio. Entonces había celo profesional, como se diría actualmente. Entonces sus espías seguían sus pasos días tras días para hallar alguna palabra, alguna herejía que saliera de sus labios que pudieran causar su condena y acallar para siempre a aquel que parecía arrastrar el mundo tras sí. Oye, qué difícil la tenía el Señor, ¿no? Tener gente que lo estén espiando a ver qué dice, a ver qué incoherencia, qué palabra herética dice para juzgarlo, para sentenciarlo, ¿no? Así que el Salvador entendía el carácter de esos hombres y presentaba la verdad de tal manera que ellos no pudieran hallar nada en virtud de lo cual presentar su caso ante el Sanedrín. Entonces, en parábolas reprochaba la hipocresía, es decir, contando relatos, los relatos desnudaban, ¿ok? Desnudaban la condición de ellos. Reprochaba la hipocresía y las obras malvadas de aquellos que ocupaban altas posiciones y revestía de lenguaje figurado verdades tan cortantes que si se lo hubiese presentado en forma de denuncia directa, si Jesús lo hubiese denunciado de forma directa, pues ellos no habrían escuchado sus palabras, o sea, habrían cerrado su corazón y bien pronto hubieran puesto fin a su ministerio.
pero mientras eludía a los espías, hacía la verdad tan clara que el error era puesto de manifiesto. O sea, de una forma muy prudente, sabia, trataba de que su mensaje llegara al corazón según la necesidad del que escuchaba, tanto de su enemigo como de aquellos que buscaban sinceramente sus enseñanzas. Entonces dice, y los hombres de corazón sincero aprovechaban sus lecciones, como en este caso sus discípulos. La sabiduría divina, la gracia infinita eran aclaradas por los objetos de la creación de Dios. Por medio de la naturaleza y los incidentes de la vida, los hombres eran enseñados acerca de Dios. Así que ese era el propósito del Mashal. El Mashal no tenía como intención complicar los temas que Yeshua presentaba, sino al contrario, clarificaba, ilustraba de manera sencilla los secretos del Malhut Hashamay. Entonces, las personas que tenían hambre de profundizar más en el tema, se acercaban al maestro. De esa manera el maestro los atraía y les daba a conocer el sot, el secreto. Como dice el Salmo, el secreto de Hashem es para los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Mientras que el resto que no despertaba interés en el tema, pues entonces quedaban relegados y por ende pues no había fruto. Esa semilla no germinaba, no daba fruto en ese terreno. Por eso entonces está yuxtapuesta en esta sección la parábola del sembrador. Quiero aclarar que en la parábola del sembrador no es que hay 4 tipos de terreno, es un solo terreno. Lo que pasa es que en antigüedad, según Joaquín Jeremías explica, la forma del sembrado era diferente a como se siembra hoy. En aquel lugar, primero lo que se hacía era esparcir la semilla y luego se pasaba el arado. Por eso se dice que algunas de esas semillas caían en el camino, otras entre piedras, otras entre espinos, ¿ok? Pero la que caía en buena tierra, pues daba fruto. Es un solo terreno, no es varios tipos de terreno, es un solo terreno. Aquí el punto de la enseñanza no es los 4 tipos de terreno, no. Aquí el punto es la semilla que da fruto y la que no da fruto. Ese es el punto. ¿Qué semilla da fruto? Porque aquí en este auditorio hay 2 tipos de personas, los sinceros y los desinteresados. Entonces la gente, la semilla que cae en buena tierra son aquellos interesados, como hicieron aquí los discípulos. Se acercaron al maestro y le decían, maestro, explícanos la parábola. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen interés en estos temas. Esa es la buena tierra. La buena tierra es el que tiene el espíritu de investigación, el espíritu de conocer cuál es la voluntad de Dios. Mientras los que son desinteresados en saber la voluntad de Dios, pues puede suceder este 3 tipos de cosas. Los escépticos, ¿ok? Que es la que cae junto al camino, que vinieron las aves del cielo y la comieron. Estos son los escépticos, ¿ok? Otra parte cayó entre predegales, que al principio hubo entusiasmo, pero no tenía profundidad por no tener raíz. Salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, ¿ok? Los de pedregales son aquellos que mediante la prueba, ya después vamos a hablar sobre esto. Bueno, está la otra parte entre los espinos, que los espinos crecieron, la ahogaron y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, a buen entendedor, pocas palabras. Bueno, esto es el mashal. La explicación que los discípulos les pide a su maestro, eso en hebreo se le dice mimshal. El mashal es la parábola, la comparación, y la explicación del mashal se le llama minshal en la tradición judía. Entonces, Yeshua va a explicar el minshal. El sembrador es el que siembra la palabra. Bueno, según otros evangelistas como Lucas y Mateo, eh, creo yo que es Mateo, no recuerdo bien ahora, pero uno de los evangelistas, mejor dicho, dice que el sembrador es el Barenash, es el Hijo del Hombre, es el Mesías mismo, en este caso. Entonces, el sembrador es el Mashiach, es su obra, la obra que él está haciendo, sembrar su palabra, su mensaje, el mensaje del Malhut Elohim, del reino de Dios. Entonces,
Estos son los de junto al camino, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la escuchan, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son los escépticos, los desinteresados, los que no tienen ningún interés de investigar ni de profundizar en el mensaje dado. ¿Ok? Estos son los descuidados. No tienen interés, no tienen atención, y por lo tanto escuchan el mensaje, por un oído les entra, por otro les sale, no tienen interés. ¿Ok? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Oye, qué bueno, mira, estoy aprendiendo algo nuevo, pero no tienen raíces, sí, no tienen profundidad, sino que son de corta duración. La emoción les dura poco, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa del mensaje, entonces tropiezan, se escandalizan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen el mensaje, pero los cuidados de este mundo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra. Entonces les entretiene otras cosas y no hace del reino de Dios su prioridad. Y se hace infructuosa, no da fruto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, los de la buena tierra son los mismos que hacen como hicieron los discípulos, que se acercaron al maestro, lo que tienen este espíritu inquisitivo, se acercaron al maestro y le dijeron, maestro, estamos interesados en saber más, en escuchar más. Por favor, explícanos esta parábola. Eso no es un defecto, ¿ok? No es un defecto lo que los discípulos hicieron allí. Al contrario, eso es una virtud, porque eso para el maestro se manifiesta interés por el tema, en este caso, presentado. Bueno, juxtapuesto a este mashal y a este mimshal, viene otro mashal. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Es decir, aunque hay ciertos grupos donde la siembra ha sido infructuosa, sin embargo, eso no significa que quedarán sin excusa, porque cuando se atrae la luz siempre va a iluminar, la luz siempre se va a reflejar, la luz siempre va a alumbrar en lugar oscuro, ¿ok? Por más que algunos intenten ponerla debajo del almud, intenten esconderla porque la luz les es molestosa. Un almud quiere decir una vasija, ¿no? Un recipiente. O debajo de la cama, aunque muchos intenten hacer eso, esto pues esto no va a prosperar porque no hay nada oculto que que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya salir a la luz. Así que a buen entendedor, pocas palabras. El que si alguno tiene oídos para oír, que entienda. O sea, si alguno tiene oídos, es decir, si alguno tiene oído, quiere decir si alguno presta interés en este tema, pues de seguro, si pone su corazón en el asunto, va a entender. Eso es lo que el maestro quiere decir. Ahora, este mashal ilustra una profecía, un pesher de Isaías 61 al 3 que dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Hashem ha nacido sobre ti. Es decir, cuando la luz se hace presente en una persona, en un Benadán, en un hijo de hombre, en un ser humano, es difícil ocultar esa luz. Por eso dice, levántate, hablando a Jerusalén, el profeta Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Hashem ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá el Eterno y sobre ti será vista su gloria y andarán naciones, los gentiles a tu luz y los reyes
al resplandor de tu nacimiento. Esta luz de esta parábola está haciendo alusión a esta luz que habla el Nabí Yeshaya o el profeta Isaías, que cuando la luz se hace presente en un individuo, es muy difícil que esa luz no se haga manifiesto, la luz de la Shekinah, de la presencia del Señor. Pero por otro lado está hablando también a aquellos que intentan ocultar la luz que el Mashiach les está trayendo, que Adonai en la persona de Mashiach les está trayendo, por mucho que la resistan, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido. Y no hay algo escondido que no haya de salir a la luz. También dice, ponga mucha atención, añadió, con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Está hablando de juzgar porque esta palabra aparece en otra sección en el discurso del Sermón del Monte, tanto citado por Lucas y por Mateo, donde habla en contexto que medir a otros es juzgar a otros, ¿no? Con la medida con que ustedes midan a otros, se les medirá a ustedes y aún más se le añadirá. Eso por un lado, y por otro lado se refiere a la responsabilidad del mensaje que uno recibe. En este caso, la responsabilidad de recibir el mensaje de Yeshua. En este caso, recibir la palabra o la semilla, ¿no? Pues seremos juzgados, ¿ok? Seremos medidos con la información o con el conocimiento recibido, ¿ok? Entonces, en la medida que tomamos interés en lo que se nos esté dando a conocer, pues más se le va a añadir. Pero el que es descuidado en lo que se le da a conocer no toma interés, aún la poca gracia o el poca información que maneja, aún lo que tiene, le será en este caso quitado. Porque al que tiene se le dará más. O sea, al que manifieste interés en el mensaje del reino que Yeshua está impartiendo, pues se le dará a conocer más aún, más el que no tiene interés en esto, pues aún lo que tiene, pues se le quitará. También Yeshua continúa entonces a explicar en qué consiste el Malhut Elohim. El reino de Dios o el Malhut Elohim se compara, es un mashal, ¿ok? Se compara a quien esparce semilla en la tierra, en este caso es Yeshua, sin que éste sepa cómo, o sea, sin que éste sepa cómo, el sembrador. Y ya sea que duerma o esté despierto día y noche, brota y crece la semilla, es decir, que esta semilla contiene en sí mismo el poder, tiene la vida que va a germinar, que va a hacer eclosión. De la misma palabra, la palabra de Dios tiene el poder de dar vida, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, siendo renacidos no de semilla corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios. O sea, se nace de nuevo por el poder, por la vida implantada o la vida y la energía que contiene la palabra de Dios. Esa misma palabra que trajo existencia el mundo y el universo, esa misma palabra es capaz de generar nueva vida en el alma. ¿Ok? Por eso dice, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto, y día y noche brota y crece la semilla. Esto es por el poder de Dios. Cuando uno siembra una semilla, esa semilla hace eclosión y crece y echa raíces y da fruto. Todo eso lo hace el poder de Dios. No lo hace el sembrador. El sembrador puede hacer otras cosas, apolcar, puede abonar, puede hacer puede regar, ¿ok? Hacer otras cosas, pero el crecimiento lo da Dios, como dice aquí, ¿no? La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Bueno, está explicando de que el Malhut Elohim es un proceso continuo. Esto se le llama en la tradición judía Bejira, un proceso. O sea, el reino de Dios no llega de pronto, como dice el maestro en otra ocasión. Creo que en Lucas dice, el reino de Dios no vendrá a ustedes diciendo míralo aquí o míralo allí, no viene de manera intempestiva, ¿no? Sino que el reino de Dios está dentro de ustedes. O sea, el poder de Dios, el poder regenerador y renovador, actúa de continuo en ustedes. ¿Eh? Primero
un tallo, luego va la espiga, luego grano lleno en la espiga, después tan pronto como el grano, ya la espiga está llena, ya ha dado fruto, entonces llega el momento de la cosecha. Ha llegado el tiempo de la cosecha, que es el fin, ya es el final de todas las cosas, ¿no? Entonces, el reino de Dios es un proceso que está siempre activo, está siempre presente en la vida de, en este caso, de los hombres. Esa es la lección que aquí podemos aprender y que la palabra de Dios, Yeshua sustenta a sus hijos por la palabra de su poder, de la misma manera como él sustenta el universo. Y finaliza entonces la parábola, también dijo con qué vamos a comparar el Malhut Elohim. ¿Qué mashal podremos usar para compararlo, para describirlo? Es como un seraj, como una semilla de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay. Bueno, en ese momento Yeshua y sus discípulos era apenas un puñado, era algo pequeño. Pero una vez sembrada, esta crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes. Está hablando de la extensión del reino, ¿no? Que las aves pueden anidar bajo su sombra. Las aves es una representación en la tradición judía de los gentiles. ¿Ok? O sea, Yeshua está haciendo su obra dentro de un pequeño puñado de personas de Galilea, pero este reino se va extendiendo entre las personas dentro del pueblo hasta extenderse a las naciones, a los gentiles, que hasta los gentiles pueden anidar bajo su sombra, bajo su cobertura. Y bueno, con muchas parábolas, con muchos meshalim, ¿no? Comparaciones semejantes les enseñaba Yeshua la palabra hasta donde podían entender. No decía nada sin emplear parábolas, dice, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, que esto representa el buen terreno, la buena tierra que da fruto, aquellos que se acercan y toman interés por estas enseñanzas, les explicaba todo, es decir, les revelaba el sot del Malhut Elohim. ¿Ok? Entonces, el resto, por eso que Yeshua utilizaba el método de enseñanza, porque este método era un anzuelo. ¿Ok? El mashal es un anzuelo de enseñanza. Quien tiene interés en aprender más sobre el tema se acercaba a Yeshua y le preguntaba. Pero el desinteresado, por más que vea, por más que escuche, no va a entender y mucho menos se va a convertir para ser sanado, para ser curado. Y mientras esto sea así, quiera el Señor que seamos, que la gracia de Dios pueda preparar ese terreno para que nuestro terreno sea como esa buena tierra, como estos discípulos, que podamos allegarnos siempre al Maestro en busca de gracia para llevar frutos en justicia para la gloria del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, hasta que venga pronto y en nuestros días y podamos decir amén.